Hola a todos, Dios les bendiga. Y hoy vamos a ver el tema del recordar. A muchos de nosotros nos gustará recordar algunas cosas, pero hay otras que quisiéramos olvidar, ¿no? En la Biblia hay un momento de la historia donde Moisés lo junta a todo el pueblo antes de la conquista, antes de entrar en la tierra prometida, a recordar. Y nos muestra entonces a nosotros lo importante de recordar. Recordar para avanzar, recordar para crecer, recordar para desarrollarnos en distintas áreas de nuestra vida. Ese libro es el libro de Deuteronomio. Allí acontece el recordatorio que Moisés le hace al pueblo antes de ingresar en la tierra prometida. En el capítulo número 1, Moisés comienza recordando un fracaso. ¿A quién le gusta recordar un fracaso? En el versículo número 21 dicen: miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, suban y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados, no tengan miedo. Les recuerda que hacía tiempo atrás ellos habían tenido esta orden, esta indicación de parte de Dios. Ellos habían decidido mandar espías, 12, para reconocer esta tierra, pero cuando volvieron los espías con todo el informe, en el versículo número 26 me dice que sin embargo ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra las órdenes del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus tiendas de campaña y dijeron: el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informaron que la gente de allá es más fuerte, más alta que nosotros, que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo nos dice que allí vieron anaquitas. Moisés les dijo: no se asusten, no tengan miedo, el Señor su Dios marcha al frente, pelea por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto. Ahí también estaba, ya en ese momento Moisés estaba recordando. Usted puede leer este capítulo entero y va a encontrar que cuando Dios les dijo: conquisten la tierra, ellos tuvieron miedo, se llenaron de temor, dice, ¿verdad? Murmuraban en contra de Dios, que Dios nos trajo aquí para destruirnos, que Dios no nos ama. Y cuando Dios les dice: bueno, no vayan, ellos dicen: sí, vamos a ir. Y van, y pelean, y son derrotados. Y así comienza Moisés este libro, recordando un fracaso. ¿Por qué recordar los fracasos? Para modificar, para no volver a hacerlos. Ellos estaban por conquistar, estaban por ingresar a esta tierra que tiempo atrás sus antepasados no habían hecho porque se habían rebelado contra Dios. Ellos estaban, después de mucho tiempo, nuevamente por tomar estas decisiones, y era necesario recordar. ¿Para qué? Para modificar, para cambiar, para no cometer los mismos errores, para no repetir, para entender que no debe ser a mi manera, como dice el tango, ¿verdad? Sino que las cosas tienen que ser hechas a la manera de Dios. Que si Dios dice blanco y yo digo negro, la cosa no va a funcionar. Moisés, en el capítulo número 2, sigue recordándoles a este pueblo. ¿Para qué? Para avanzar, para crecer, para conquistar, para desarrollarse. En esta ocasión les recuerda la bendición de Dios que está sobre su vida.
pero también les dice que no son los únicos. Si leemos desde el versículo número 4, les dice: pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el espacio que alcanzan a cubrir con un pie. A Esaú he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido. Él los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Es importante recordar antes de avanzar, ante el crecimiento, recordar que la bendición de Dios está sobre mi vida, que el cuidado de Dios está sobre mi vida, que Dios, aún en el desierto, en los momentos difíciles, ha estado conmigo, nos ha acompañado, nada nos ha hecho faltar. Pero también es importante recordar que Dios trata con los que me rodean. A ellos los rodeaban el pueblo de Esaú y Dios les había dado un territorio y no les iba a salir gratis pasar por ese lugar. Había que pagar todo el alimento y el agua que ellos consuman. Que la bendición de Dios esté sobre mi vida no quiere decir que voy a recibir todo gratis y de arriba. Quiere decir que vas a tener que pagar y que Dios no solo te bendice a vos, sino que también a los que te rodean, aunque no te gusten tanto, aunque no estés tan de acuerdo con ellos, aunque no los quieras tanto. Dios los bendice, Dios les da, Dios los protege. Qué importante es recordar que la bendición de Dios está sobre tu vida y que no sos el único. Recordar es vital para el crecimiento, para el desarrollo, para la conquista. Por eso en el capítulo número 3 Moisés sigue recordando. Pero como al principio mencionábamos que les recuerda un fracaso, en este momento les va a recordar victorias. Les recuerda cómo derrotaron a Sihón, rey de Hesbón, cómo derrotaron a Og, rey de Basán. Og, que dice que tenía una cama de 4 metros y un poquito más de largo y 1,80 de ancho, así que se ve que era un gigante, un hombre muy grande. Sin embargo, pudieron derrotarlo. ¿Por qué recordar las victorias? Porque las victorias nos llenan de fe, nos recuerdan y hacen que nuestra fe crezca y que cuando tengamos que enfrentar nuevas situaciones difíciles, nuevos problemas, nuevas circunstancias duras y gigantes que se presenten delante de nosotros, tengamos la fe tan fortalecida para creer y saber y entender que Dios pelea por nosotros. Como dice en el versículo número 22, no le tengan miedo, que el Señor su Dios pelea por ustedes. Recordar me transforma, recordar me hace tener una mirada distinta sobre el otro, recordar hace que mi fe crezca.
Pero tenemos que recordar con un propósito claro, recordar para avanzar, para crecer, para desarrollarnos, no tener una mirada hacia atrás y recordar con melancolía, con tristeza, con añoranza. Mucho menos pensando que los años anteriores siempre fueron mejores que los que van a venir. No, no. Dios nos llama a crecimiento, a desarrollo, a avance. Ahora en el capítulo número 4, Moisés les recuerda la palabra de Dios y empieza diciendo: ahora israelitas, escuchen los estatutos y las leyes que enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. En el versículo número 5 sigue diciendo: para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Entonces, es importante recordar la palabra de Dios para ponerla en obra cuando esté creciendo, cuando esté desarrollándome, cuando esté avanzando, cuando esté conquistando aquello que Dios tiene para mi vida. Que en tiempo de desarrollo, de crecimiento, de avance, no olvide lo que Dios quiere que haga, no lo olvide a Él. En el versículo 9 y 10 continúa diciendo: pero tengan cuidado, presten atención, no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos, como uno tiene que alimentar ese recordar. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Seguir dándole el valor al recordar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Mi fe crece. No olvido al Señor. Él está conmigo. Él me infunde aliento. Es tan importante tener esta palabra memorizada aún para en los tiempos difíciles poder enfrentar toda situación con confianza, llena de fe. El versículo 39 y 40 sigue diciendo: reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. Obedezcan sus estatutos y mandamientos que hoy te mando cumplir. De este modo, a ustedes y a sus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Por qué recordar la palabra de Dios? Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Por eso Moisés en el capítulo número 5 sigue recordando al pueblo los mandamientos, estatutos y demás. Ahora quiero terminar con el quinto recordatorio que Moisés les hizo, y en realidad está al principio, está en el capítulo número 1, versículo 27. Porque quisiera terminar recordándote que Dios te ama, que Dios no quiere destrucción para sus hijos. Allí dice que se pusieron a murmurar en sus tiendas de campaña. Ya lo leímos al principio, ¿verdad?
Se pusieron a murmurar en sus tiendas de campaña y dijeron: el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos en las manos de los amorreos y destruirnos. Y esto a Dios realmente le molestó, porque Dios no quiere destruir a sus hijos, Dios no quiere destruir a su pueblo, Dios los ama, Dios los quiere cuidar. Dios aún ha entregado a su Hijo Jesucristo por amor a la humanidad. Dios quiere para sus hijos crecimiento, avance, desarrollo. Dice que los pensamientos de Dios son tan altos. Dios tiene bendición para sus hijos. Nunca pienses ante las dificultades, ante los problemas, ante eso que puede parecer un gigante enorme delante tuyo o frente a las distintas luchas que puedas tener en tu vida, que Dios no te quiere, que Dios no te ama. Recordá, Dios te ama. Él está para ayudarte, Él está para socorrerte, Él está para pelear por vos. Dios te ama y quiere bien para tu vida. Recordar los fracasos te ayuda a mejorar, a no ser rebelde, sino obediente a Dios. Recordar que Dios no solo te bendice a vos, que en realidad lo hace, y lo hace en gran manera, pero no sos el único. Te ayuda a relacionarte con los demás de la manera correcta, de una manera equilibrada. Recordá que Dios te ha dado todas las victorias en el tiempo pasado, cómo te ha ayudado, te ha sostenido, cómo te ha prosperado, cómo te ha sanado, cómo te ha librado de todo mal. Te ayuda a estar fuerte, te ayuda a hacer que tu fe crezca. Recordar la palabra de Dios hace que te vaya bien, así de simple. Recordar la palabra de Dios hace que te vaya bien. Recordar que Dios te ama, te ayuda a apagar todo pensamiento mentiroso que se quiera levantar en tu mente. Dios te ama y quiere bien para vos. Recordar para avanzar, recordar para crecer, recordar para conquistar. No recordar con melancolía o con añoranza. Recordar alimenta nuestra fe. El olvido nos llena de miedo frente a las adversidades. Recordar es vital para el crecimiento, es vital para la conquista.